Un joven está a punto de pasar años en prisión por un delito que quizá nunca cometió. Y lo más extraño no es que haya terminado acusado de tráfico de drogas. Lo extraño es que él mismo decide declararse culpable. Su propio abogado le asegura que es la mejor opción. Una condena reducida a cambio de aceptar la culpa. El caso parece cerrado. Pero hay alguien que no está convencido. Es un fiscal que antes fue policía. Un hombre acostumbrado a mirar más allá de lo que dicen los expedientes. Y cuando empieza a investigar, descubre que detrás de aquella condena aparentemente sencilla podría existir algo mucho más peligroso. Porque si el sistema que debería protegerte también puede ser utilizado para condenarte. ¿En quién puedes confiar cuando la justicia se equivoca? Este es el lado oscuro de la justicia, conocida internacionalmente como The Prosecutor, una película de acción, drama y thriller dirigida, producida y protagonizada por Donnie Yen. La película tiene una duración aproximada de 1 hora y 57 minutos y está inspirada en un caso legal real de Hong Kong. Y eso último cambia bastante la manera de verla. Porque no estamos frente a una historia completamente inventada sobre policías, fiscales y criminales. La película parte de un caso real y lo convierte en un thriller donde la pregunta central no es simplemente quién es culpable. Es algo mucho más incómodo. ¿Qué sucede cuando la propia maquinaria de la justicia puede ser manipulada? Todo comienza con un joven acusado de tráfico de drogas. Sobre el papel, el caso parece bastante claro. Hay una acusación. Hay un acusado. Y existe una declaración de culpabilidad. Pero detrás de esa declaración hay algo que no termina de encajar. El joven no parece comprender completamente las consecuencias de lo que está aceptando y su abogado le plantea una salida aparentemente sencilla: declararse culpable a cambio de recibir una sentencia menor. Para alguien que enfrenta la posibilidad de pasar muchos años encerrado, la decisión parece lógica. Aceptar la culpa. Reducir la condena. Terminar con el problema. Pero hay una diferencia enorme entre resolver un caso y descubrir la verdad. Y ahí es donde aparece Fogg. Fogg no es el típico fiscal que simplemente recibe un expediente, revisa las pruebas y espera la resolución. Antes fue policía. Y esa experiencia cambió su manera de observar a las personas. Hay algo en el caso que le molesta. Una pieza que no encaja. Una sensación difícil de explicar. Y mientras más observa el expediente, más convencido está de que aquella condena podría ser un error. Pero investigar nuevamente un caso que aparentemente ya está resuelto tiene consecuencias. Porque cuando empiezas a cuestionar una decisión del sistema, también empiezas a cuestionar a las personas que forman parte de ese sistema. Y eso puede convertir una investigación profesional en algo mucho más peligroso. Aquí aparece uno de los mayores atractivos de la película. Donnie Yen es conocido mundialmente por sus papeles de acción. Para muchos espectadores, verlo significa pensar inmediatamente en artes marciales, combates y escenas donde el protagonista demuestra que puede enfrentarse prácticamente a cualquiera. Pero aquí existe otra dimensión. Fogg no solamente tiene que pelear. Tiene que investigar. Tiene que convencer. Tiene que leer entre líneas. Tiene que decidir cuándo seguir las reglas y cuándo romperlas. Y precisamente ahí la película intenta combinar dos géneros que normalmente no siempre funcionan juntos: el thriller legal y el cine de acción. El propio Yen explicó que quería darle al género una perspectiva diferente y transmitir una idea relacionada con la posibilidad de equivocarnos al juzgar a los demás. Y esa idea termina siendo fundamental. Porque Fogg tampoco es un hombre perfecto. Simplemente es alguien que se niega a aceptar una respuesta que no le parece correcta. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Al principio parece que Fogg está investigando a un joven acusado injustamente. Después empieza a parecer que está investigando a quienes participaron en el caso. Y finalmente aparece una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si el problema no está en una sola persona? La película comienza a ampliar el misterio. Ya no se trata únicamente de descubrir si el acusado es inocente. Se trata de descubrir quién se beneficia de que él sea considerado culpable. Y cuando una historia plantea esa pregunta, la investigación deja de ser solamente jurídica. Se convierte en una amenaza.
Y si te gustan este tipo de películas, de esas donde una pequeña duda termina convirtiéndose en una investigación que pone todo patas arriba, suscríbete a Tiempo de Película. Aquí no solamente hablamos de películas conocidas. También buscamos esas historias que quizá pasan desapercibidas, pero que tienen algo detrás que merece ser descubierto. Y esta película tiene precisamente eso. Porque mientras Fox se acerca a la verdad, también empieza a acercarse a personas que preferirían que dejara de hacer preguntas. Uno de los elementos más interesantes de El lado oscuro de la justicia es que no presenta la justicia como algo completamente blanco o negro. Fox quiere hacer lo correcto. Pero cuanto más avanza, más complicado resulta determinar dónde termina su responsabilidad como fiscal y dónde comienza su deseo personal de hacer justicia. Y esa diferencia importa. Porque respetar la ley es sencillo cuando todo funciona correctamente. Lo difícil es decidir qué hacer cuando crees que la ley está siendo utilizada de manera equivocada. Ahí aparece el verdadero conflicto del personaje. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para corregir una injusticia? Y entonces llega uno de los elementos que los seguidores de Danny Yen probablemente estaban esperando. La acción. La película no intenta esconder quién está detrás de ella. Danny Yen también participa en la producción y dirige el proyecto, mientras que la coreografía de acción estuvo a cargo de Takaito Ouchi. Eso ayuda a entender por qué las escenas físicas tienen un papel tan importante dentro de la historia. Pero aquí la acción no aparece simplemente porque el protagonista sea un experto en artes marciales. Tiene una función narrativa. Cada enfrentamiento representa una nueva barrera. Cada peligro significa que la investigación ha llegado demasiado lejos. Y cuanto más cerca está Fox de descubrir la verdad, más caro comienza a hacer seguir buscando. La película no nació originalmente como una película de acción pura. El proyecto comenzó como un drama legal y posteriormente se transformó en una mezcla de thriller jurídico y acción cuando Danny Yen se incorporó. Y eso explica mucho de lo que estamos viendo. Porque debajo de las peleas existe una historia sobre expedientes, acusaciones, abogados, fiscales y decisiones judiciales. Pero encima de todo eso existe una película diseñada para mantener la tensión. Es como si dos películas diferentes estuvieran peleando por controlar la misma historia. Una quiere preguntarte, ¿qué es la justicia? La otra quiere preguntarte, ¿hasta dónde llegará este hombre para conseguirla? Y precisamente esa combinación es lo que hace que la película resulte atractiva. Y quizá el dato más inquietante sea precisamente su origen. The Prosecutor está inspirada en un caso real de tráfico de drogas ocurrido en Hong Kong. La película toma esa base y construye alrededor de ella una historia de corrupción, investigación y búsqueda de justicia. Eso no significa que todo lo que vemos haya ocurrido exactamente de la misma manera. Pero sí significa que la idea central no nació únicamente de la imaginación de un guionista. Y cuando sabes eso, determinadas escenas adquieren otra dimensión. Porque la pregunta deja de ser, ¿podría pasar esto? Y se convierte en, ¿cuántas veces puede equivocarse un sistema antes de que alguien decida enfrentarlo? Danny Yen está acompañado por nombres importantes del cine de Hong Kong como Julian Chang, Francis Song Yi, Michael Wu y Ken Cheng. Y algo que funciona especialmente bien es que el conflicto no depende exclusivamente del protagonista. Los personajes que rodean a Fox representan diferentes posiciones dentro de ese mundo. Personas que creen en el sistema. Personas que intentan aprovecharse de él. Y personas que simplemente intentan sobrevivir dentro de él. Eso hace que la investigación tenga más dimensiones. Porque Fox no está luchando contra un único enemigo. Está intentando descubrir qué piezas forman realmente el tablero. Y aquí es donde la película plantea su pregunta más incómoda. Supongamos que un hombre inocente está dispuesto a declararse culpable. Supongamos que su abogado acepta esa decisión. Supongamos que el sistema considera el caso cerrado. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de detener una injusticia que todos los demás han decidido aceptar? Esa pregunta es mucho más poderosa que cualquier pelea. Y es precisamente la razón por la que el lado oscuro de la justicia puede funcionar incluso para alguien que normalmente no busca películas legales. Porque debajo de la acción existe una historia sobre algo que todos entendemos.
El miedo a ser juzgados injustamente. Si eres fan de Danny Yen, la respuesta resulta bastante sencilla. Tienes acción. Tienes investigación. Tienes corrupción. Tienes un protagonista que no acepta la explicación más fácil. Y tienes una historia inspirada en hechos reales. Pero incluso si no eres especialmente fan del cine asiático, la película tiene un elemento que puede atraparte. El misterio. Porque desde el comienzo sabes que algo está mal. Lo que no sabes es hasta dónde llega el problema. Y esa es la clase de pregunta que puede mantenerte viendo una película. La mayor fortaleza de la película es su capacidad para mezclar géneros. No es únicamente una película de abogados. No es únicamente una película de policías. Y tampoco es únicamente una película de artes marciales. Es un thriller de investigación que utiliza la acción como combustible. Y aunque esa mezcla puede generar ciertos desequilibrios, también consigue que la película tenga movimiento constante. Es decir, no estamos hablando simplemente de una película que pasó completamente desapercibida. Eso sí, no esperes un drama judicial extremadamente realista ni una película que dedique todo su tiempo a explicar procedimientos legales. El objetivo es el entretenimiento. La película utiliza el sistema judicial como punto de partida para construir una historia de tensión y acción. Y eso significa que algunas situaciones están diseñadas más para mantener el ritmo que para convertirse en una representación exacta de cómo funcionaría un proceso judicial real. Pero si aceptas esas reglas, la película puede funcionar bastante bien. Y quizá lo más interesante sea que el verdadero enemigo de Fogg no necesariamente es una persona. Es un sistema donde cada pieza puede proteger a la siguiente. Un abogado. Un acusado. Una organización. Una institución. Una decisión. Y cuando todas esas piezas están conectadas, encontrar al responsable se vuelve muchísimo más difícil. Porque no basta con demostrar que alguien mintió. Hay que descubrir por qué necesitaba mentir. Y esa es la diferencia entre resolver un caso y descubrir una conspiración. Al final, el lado oscuro de la justicia funciona porque toma una pregunta aparentemente sencilla y la convierte en un conflicto mucho más grande. ¿Qué ocurre cuando una persona inocente termina atrapada dentro de un sistema que ya decidió que es culpable? La respuesta de Fogg es sencilla. No mirar hacia otro lado. La película combina el carisma de Danny Yen con investigación criminal, acción y un conflicto moral inspirado en un caso real. Y aunque no sea una obra perfecta, tiene suficientes elementos para convertirse en una opción muy atractiva para quienes disfrutan los thrillers donde la verdad está escondida detrás de varias capas de mentiras. Así que sí. Si te gustan las películas de acción con misterio, corrupción y protagonistas que no se rinden hasta descubrir la verdad, creo que el lado oscuro de la justicia merece una oportunidad. Porque a veces la parte más peligrosa de una investigación no es descubrir quién cometió el crimen. Es descubrir quién necesitaba que nadie descubriera la verdad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que una persona debería arriesgar su carrera para corregir una injusticia cuando todo el sistema considera que el caso ya está cerrado? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este análisis, comparte este video con alguien que sea fan de Danny Yen, de las películas de acción o de los thrillers de investigación. Y recuerda suscribirte a Tiempo de Película, porque aquí seguimos buscando esas películas que quizá no conocías, pero que pueden terminar sorprendiéndote. Nos vemos en el próximo video.